4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Sinopsis. La vida media del ser humano es ridículamente breve. Si llegas a los 80 años, habrás vivido unas 4000 semanas. Si tienes 40, solo te quedan 2000. Sin embargo, estamos obsesionados con interminables listas de tareas pendientes, buzones saturados de correos sin leer y la sensación de que nunca llegamos a todo. La mayoría de los consejos sobre gestión de tiempo fomentan la idea de que un día podremos hacerlo todo y convertirnos en los dueños de nuestro tiempo, totalmente optimizados y emocionalmente invencibles. Nada hay más falso que eso. Basándose en las ideas de filósofos, psicólogos y maestros espirituales antiguos y contemporáneos, Oliver Burkeman ofrece una guía entretenida y práctica para construir una vida con sentido, unos objetivos alcanzables y una apuesta por todo aquello que realmente vale la pena. Introducción. A la larga, estamos todos muertos. La esperanza media de vida del ser humano es absurda, terrorífica e insultantemente corta. Por ponerlo en perspectiva, los primeros humanos modernos aparecieron en las llanuras de África hace al menos 200.000 años, y los científicos calculan que la vida, en una forma u otra, seguirá existiendo como mínimo otros 1500 millones de años, hasta que el calor cada vez más intenso del Sol acabe con el último organismo vivo. Pero tú, asumiendo que llegues a los 80 años, habrás vivido unas 4000 semanas. Desde luego, podrías tener suerte. Si llegas a los 90, habrás vivido casi 4700 semanas. Y puede que la fortuna te sonría de verdad, como a Jeanne Calment, la mujer francesa que en el momento de su muerte, en 1997, se cree que tenía 122 años, lo que hace de ella la persona de más edad de la que se tiene noticia. Calment sostenía haber conocido a Vincent Van Gogh, recordaba sobre todo que apestaba a alcohol, y todavía seguía viva cuando en 1996 nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado con éxito. Los biólogos predicen que pronto será habitual vivir tanto como ella. Aún así, Calment solo tuvo unas 6400 semanas. Expresado así, en términos tan llamativos, es fácil entender por qué los filósofos, desde la antigua Grecia hasta hoy, han considerado que el de la brevedad de la vida es el problema que define la existencia humana. Se nos ha concedido la capacidad mental de elaborar planes infinitamente ambiciosos, pero no el tiempo suficiente para ponerlos en práctica. Ese tiempo concedido se nos pasa tan rápido y veloz que, exceptuando a muy pocos, al resto le abandona la vida durante los propios preparativos de la vida, se lamentaba Séneca, el filósofo romano, en una carta conocida hoy con el título de Sobre la brevedad de la vida. Cuando hice por primera vez el cálculo de las 4000 semanas, la cabeza empezó a darme vueltas. En cuanto me recobré, empecé a molestar a mis amigos para que me dijeran, a bote pronto, sin hacer ningún cálculo mental, cuántas semanas creían que, de media, vivía una persona. Una amiga mencionó un número de 6 cifras, me vi obligado a comunicarle que una cantidad de 6 cifras, y de la franja inferior 310.000, es la duración aproximada de toda la civilización humana desde los sumerios de Mesopotamia. En casi cualquier escala de tiempo significativa, y en palabras del filósofo contemporáneo Thomas Nagel, estaremos todos muertos en cualquier momento. De ello se desprende que la gestión del tiempo, en términos amplios, debería ser nuestra principal preocupación. Podría decirse, en realidad, que la vida no es más que gestionar tiempo. Y, aún así, la disciplina moderna conocida como gestión del tiempo, y su pariente de moda, la productividad, es más bien deprimente y cortoplacista, y está orientada a hacer la mayor cantidad de trabajo posible o descubrir la perfecta rutina matinal o cocinar todas las cenas de la semana los domingos. Todas esas cosas son importantes hasta cierto punto, sin duda. Pero, desde luego, no son lo único que importa. El universo está lleno de maravillas, pero pocos gurús de la productividad parecen darse cuenta de que el objetivo principal de nuestra actividad frenética debería ser disfrutar más de esas maravillas. El mundo, además, parece estar yéndose al garete. Nuestra vida, como ciudadanos, es una locura. Una pandemia ha paralizado a la sociedad, y el planeta se calienta cada vez más. Pero no es fácil encontrar un sistema de gestión del tiempo que te permita dedicarte, de forma productiva, a actividades que involucren a tus conciudadanos, o que traten asuntos relacionados con la situación del mundo o con el medio ambiente. Cuando menos, seguro que imaginas que deben de existir unos cuantos libros sobre productividad que abordan de forma seria el problema de la brevedad de la vida en toda su crudeza, en lugar de fingir que es posible ignorar la cuestión. Pero te equivocas.
Así que este libro es un intento de reequilibrar la balanza, de ver si podemos descubrir, o recuperar, alguna forma de pensar sobre el tiempo que le haga justicia a nuestra situación real, a la indignante brevedad y a las posibilidades espléndidas de nuestras 4000 semanas. La vida en la cinta transportadora. Desde luego, no hay nadie que no sea consciente, en cierto modo, de que no hay tiempo para todo. Vivimos obsesionados con nuestras bandejas de entrada desbordadas de emails y nuestras cada vez más largas listas de tareas pendientes, sintiéndonos culpables por no estar haciendo más, o por no estar haciendo otras cosas, o por ambas sensaciones a la vez. ¿Cómo se sabe si alguien está muy atareado? Es como lo que dicen sobre cómo se sabe si alguien es vegano: no te preocupes, te lo va a decir. Los sondeos demuestran que creemos tener menos tiempo que nunca, y ello pese a que, en 2013, un grupo de investigadores de los Países Bajos planteó la hilarante posibilidad de que las encuestas pudieran estar subestimando la magnitud de la epidemia de la falta de tiempo debido a la cantidad de personas que creen no tener tiempo de participar en ellas. En épocas recientes, con el desarrollo de la economía del bolo o gig economy, a esa falta de tiempo se la ha empezado a llamar lío, que viene a referirse a un trabajo incesante, pero no como una carga que hay que soportar, sino como un estilo de vida estimulante que se practica por elección, y sobre el que se alardea en las redes sociales. En realidad, sin embargo, se trata del mismo problema de siempre: la presión de hacer encajar una cantidad de actividades que crecen sin cesar en una cantidad de horas al día que se empeñan en permanecer invariables, solo que llevado al extremo. Y, aún así, ese ajetreo laboral es solo una parte del problema. Si te paras a pensar en ello, a menudo, cuando nos quejamos de ciertas cosas, nos estamos quejando, en realidad, de falta de tiempo. No hay más que pensar en la batalla diaria contra la distracción online y la sensación, alarmante, de que nuestra capacidad de atención se ha reducido hasta tal punto que incluso a los que éramos de pequeños lectores voraces nos cuesta ahora leer un párrafo entero sin sentir la necesidad de mirar el móvil. A la postre, lo que hace que sea tan preocupante es que supone un fracaso a la hora de darle el mejor uso a la pequeña cantidad de tiempo de que disponemos. ¿No te sentirías tan mal perdiendo una mañana entera en Facebook si la cantidad de mañanas disponibles fuera infinita? O quizá tu problema no es tener demasiado lío, sino tener poco lío, languidecer en un trabajo aburrido o no tener empleo. Esa es una situación que la brevedad de la vida hace aún más angustiosa, porque estás dedicando tu tiempo, limitado, a algo que preferirías no tener que hacer. Algunos de los peores aspectos de nuestra era, como nuestra política agresivamente partidista y los terroristas radicalizados a través de vídeos de YouTube, también pueden explicarse, de forma indirecta, por lo que subyace tras la realidad de la brevedad de la vida. Y es que nuestro tiempo y nuestra atención son tan limitados que las compañías que hay detrás de las redes sociales necesitan acaparar la mayor cantidad posible, por cualquier medio. De ahí que muestren a los usuarios un tipo de contenido que seguro que les va a enfurecer, en lugar de un contenido riguroso pero más aburrido. Luego están todos esos eternos dilemas humanos: con quién casarse, si tener hijos, en qué trabajar. Si tuviéramos miles de años por vivir, no le daríamos tantas vueltas a nada de eso tampoco, porque habría tiempo suficiente para dedicar décadas a probar cada una de esas posibles existencias. Porque ningún catálogo de nuestros problemas con el tiempo estaría completo si no mencionáramos ese fenómeno alarmante, y que le será familiar a cualquiera mayor de 30 años, por el que el tiempo parece acelerarse a medida que te haces mayor. Y lo hace de forma sostenida, hasta que, según dicen aquellos que están en los 70 u 80, los meses empiezan a transcurrir en lo que parecen minutos. Cuesta imaginar una situación más cruel: nuestras 4000 semanas no solo van disminuyendo de forma regular, sino que, cuanto menos nos quedan, más rápido nos parece perderlas. Y si nuestra relación con lo limitado de nuestro tiempo ha sido siempre difícil, acontecimientos recientes han llevado la situación a un punto crítico. En 2020, durante el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, con nuestra rutina cotidiana interrumpida, muchas personas dijeron sentir que el tiempo se desintegraba por completo, lo que daba lugar a la sensación, de lo más confusa, de que los días volaban y, al mismo tiempo, que no se acababan nunca. El tiempo nos dividió, incluso más que antes. Para los que tenían trabajos y niños pequeños en casa, no había suficiente. Para los que estaban afectados por un expediente de regulación de empleo o en el paro, había demasiado.
Algunos se vieron trabajando a horas muy raras, encorvados sobre sus portátiles en sus viviendas, al margen de los ciclos convencionales de día y noche. Otros arriesgaban la vida en hospitales o almacenes de reparto a domicilio. Y parecía que el futuro estaba en un compás de espera, dejándonos a muchos, en palabras de un psiquiatra, en un nuevo tipo de presente eterno. Un limbo angustioso en el que navegábamos sin cesar por las redes sociales, recibíamos ocasionales llamadas de Zoom y sufríamos insomnio, y en el que parecía imposible hacer planes significativos o incluso hacerse una idea de lo que pasaría más allá del final de la semana siguiente. Todo lo cual hace que sea especialmente frustrante que a tantos de nosotros se nos dé tan mal gestionar nuestro escaso tiempo, que nuestros esfuerzos por sacarle el máximo partido posible no solo no funcionen, sino que parezcan empeorar las cosas. Nos llegan en avalancha, desde hace años, consejos sobre cómo optimizar nuestras vidas, a través de libros con títulos como Productividad Extrema, La Semana Laboral de 4 horas y más agudo, más rápido y mejor, y de páginas web repletas de trucos útiles, para completar tus tareas diarias en menos tiempo. Atención al uso del término truco, que parece sugerir que tu vida es una especie de artilugio defectuoso que hay que modificar para que deje de funcionar de manera no del todo óptima. Existen numerosas aplicaciones y dispositivos portátiles para maximizar tu jornada laboral, tus entrenamientos e incluso tus horas de sueño, además de bebidas sustitutivas, como Soylent, para dejar de perder el tiempo comiendo. Y el principal argumento de venta de miles de otros productos y servicios, desde electrodomésticos a la banca online, es que te ayudarán a alcanzar el objetivo, ambicionado por todos, de aprovechar al máximo tu tiempo. El problema no es que esas técnicas y productos no funcionen. El problema es que sí que funcionan, en el sentido de que te permiten hacer más cosas, llegar a más reuniones, llevar a tus hijos a más actividades extraescolares y generar más beneficios para tu empresa, pero que, aún así, paradójicamente, hacen que estés cada vez más atareado, más ansioso y te sientas en cierta forma más vacío. El antropólogo estadounidense Edward Hall señaló en una ocasión que, en el mundo moderno, el tiempo es como una cinta transportadora que no se detiene y que nos trae nuevas cosas que hacer en cuanto acabamos con las que tenemos entre manos. Ser más productivos no parece hacer más que acelerar el ritmo de la cinta, o que, en última instancia, se rompa. Es habitual en estos tiempos encontrar a adultos, sobre todo jóvenes, víctimas de un agotamiento generalizado y agudo, caracterizado por la incapacidad de llevar a cabo las tareas cotidianas más simples. El suyo es el cansancio paralizante de una generación de herramientas finamente afiladas, concebidas, desde la fase de embrión, para convertirse en máquinas capaces de producir de forma eficiente, sostiene el crítico social de los millennials Malcolm Harris. He ahí la enloquecedora verdad sobre el tiempo, la que suelen olvidar la mayoría de los que dan consejos sobre cómo gestionarlo. Es como un niño revoltoso, cuanto más tratas de dominarlo, de hacer que se adapte a las circunstancias, más se escapa a tu control. Piensa en toda la tecnología destinada a ayudarnos a ganarle la partida al tiempo, según cualquier lógica sensata, en un mundo con lavaplatos, microondas y motores de reacción. El tiempo debería parecer más vasto y abundante, gracias a todas las horas que han quedado libres. Pero nadie lo vive así. De hecho, la vida cada vez se acelera más, y las personas somos más impacientes. Por algún motivo, nos saca mucho más de quicio esperar 2 minutos al microondas que 2 horas al horno, o 10 segundos a una página web que tarda en descargarse que 3 días a que llegue esa misma información por correo. Ese mismo patrón autodestructivo se aplica a muchos de nuestros intentos de ser más productivos en el trabajo. Hace unos años, harto del exceso de emails, decidí aplicar el sistema conocido como bandeja de entrada a cero. Pero pronto descubrí que cuando te vuelves tremendamente eficiente a la hora de responder tus correos electrónicos, lo que ocurre es que recibes aún más. Como me sentía sobrepasado, por culpa de todos los emails que estaba recibiendo, compré Organízate con Eficacia, del gurú de la gestión del tiempo David Allen, atraído por la promesa de que es posible que una persona tenga una gran cantidad de cosas que hacer y que, aún así, trabaje de manera productiva, con la cabeza despejada, y, lo que los expertos en artes marciales llaman una mente como el agua. Pero no fui capaz de entender lo que en el fondo estaba diciendo Allen, que siempre habrá demasiadas cosas que hacer, y, en cambio, traté de asumir una cantidad de trabajo imposible. De hecho, cada vez se me daba mejor tachar cosas de mi lista de tareas pendientes, pero solo para descubrir que cantidades aún mayores de trabajo empezaban a aparecer como por arte de magia. No era magia, en realidad,
sino simple psicología, más capitalismo. Volveremos a ello más adelante. No es así como se suponía que iba a ser el futuro. En 1930, en un discurso titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos, el economista John Maynard Keynes hizo una famosa predicción: antes de un siglo, gracias al aumento de la riqueza y al avance de la tecnología, nadie tendría que trabajar más de 15 horas a la semana. El problema sería cómo llenar todo ese tiempo de ocio que se desplegaría ante nosotros sin volvernos locos. Por primera vez desde su creación, sostuvo Keynes ante su audiencia, el hombre se enfrentará al que es su problema real y permanente, cómo utilizar su libertad respecto a las preocupaciones económicas más apremiantes. Pero Keynes se equivocaba. Resulta que cuando alguien gana suficiente dinero como para satisfacer sus necesidades, genera nuevas necesidades y descubre nuevos estilos de vida a los que aspirar. Nunca logra tener más que el vecino, porque, en cuanto está a punto de conseguirlo, encuentra a un vecino distinto y mejor, al que tratar de ponerse a la par. Como consecuencia, cada vez trabaja más horas, y estar liado se convierte en un emblema de prestigio. Lo que, por supuesto, es del todo absurdo. Durante gran parte de la historia, la gracia de ser rico era que no tenías que trabajar tanto. Encima, el trajín de los que tienen más acaba contagiándose, porque una manera muy efectiva de ganar más dinero, para los que están en lo más alto de la cadena alimentaria, es recortar costes y hacer que sus compañías y fábricas trabajen de forma más eficiente, lo que redunda en una mayor inseguridad para los que están por debajo, que se ven obligados a trabajar más para salir adelante, cuando las cosas que haces no son las más importantes. Pero aquí es cuando llegamos al meollo del asunto, a un sentimiento que va más allá de todo lo anterior y que no es fácil poner en palabras, a la sensación de que, pese a todo ese frenesí, incluso los relativamente privilegiados de entre nosotros rara vez llegan a hacer las cosas que de verdad importan. Intuimos que podríamos emplear nuestro tiempo de muchas maneras válidas y satisfactorias, incluso aunque no sepamos decir exactamente cuáles son, y, aún así, dedicamos nuestros días, de forma sistemática, a otros asuntos. Ese deseo de hacer más puede adoptar muchas formas. Está, por ejemplo, en el anhelo de dedicarse en cuerpo y alma a una causa superior, porque algo te hace intuir que este momento concreto de la historia, con todas sus crisis y sus tribulaciones, podría estar pidiendo de ti algo más que ganar dinero y gastarlo. Pero está también en el sentimiento de frustración de tener un trabajo alimenticio solo para poder dedicar algo de tiempo al trabajo que te gusta, y el afán, tan simple, de pasar más tiempo, del poco que tienes en la tierra, con tus hijos, en la naturaleza o, al menos, no de camino al trabajo. El ecologista y autor del libro sobre espiritualidad Charles Eisenstein se dio cuenta por primera vez de que había algo que estaba mal en el modo en que empleábamos el tiempo siendo un niño rodeado de comodidades materiales en los Estados Unidos de los años 70. Yo sabía que la vida, a la fuerza, tenía que ser algo más alegre, más real, más trascendente, y el mundo un lugar más hermoso. No deberíamos odiar los lunes y vivir para los fines de semana y las vacaciones. No deberíamos tener que levantar la mano para que nos dieran permiso para ir al baño. No deberíamos tener que estar siempre bajo techo cuando hace un día bonito, una y otra vez. Y esa sensación de que algo no está bien la agravan nuestros intentos de ser más productivos, que parecen tener el efecto de apartar de nosotros las cosas que de verdad importan. Pasamos los días tratando de tachar de la lista ciertas tareas, para sacárnoslas de en medio, y como resultado vivimos mentalmente en el futuro, esperando que llegue el momento de hacer esas cosas tan significativas, y preocupándonos, entre tanto, por no estar a la altura, por no tener el empuje o la resistencia necesarios para movernos a la velocidad a la que parece avanzar ahora la vida. El espíritu de los tiempos es el de una urgencia sin alegría, señala la ensayista Marilyn Robinson, que observa que muchos de nosotros nos dedicamos a prepararnos, a nosotros mismos y a nuestros hijos, para ser medios para unos fines inescrutables que no son en ningún caso los nuestros. La forma en que nos esforzamos por tenerlo todo bajo control quizás sirva a los intereses de otros. Trabajar más horas y dedicar cualquier ingreso extra a adquirir más bienes de consumo, nos convierte en una pieza bien engrasada de la maquinaria económica, pero no redunda en más paz mental, ni nos lleva a pasar un porcentaje mayor de nuestro limitado tiempo con las personas y en las cosas que más nos importan. 4000 semanas es otro libro más sobre cómo sacarle mejor partido a nuestro tiempo, pero está escrito desde el convencimiento de que la gestión del tiempo,
tal como la conocemos, ha fracasado estrepitosamente y que tenemos que dejar de fingir que no es así. El momento histórico en el que estamos, tan poco convencional y en el que el tiempo parece ir a la deriva, podría ser, de hecho, idóneo para replantearnos nuestra relación con él. Los pensadores de otras épocas se han enfrentado a ese reto antes que nosotros y, si aplicamos su sabiduría al presente, ciertas verdades se hacen más evidentes. La productividad es una trampa. Ser más eficiente solo consigue que vayas más acelerado, y tratar de despejar el camino que tienes por delante no hace más que espesar cada vez más la maleza que aparece a tu alrededor. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado jamás conciliar la vida laboral y familiar, sea lo que sea eso, y desde luego no lo conseguirás reproduciendo las 6 cosas que las personas con éxito hacen antes de las 7 de la mañana. No llegará nunca el día en el que lo tendrás todo bajo control, en el que la avalancha de correos electrónicos se mantendrá a raya, en el que tu lista de cosas por hacer dejará de crecer, en el que habrás cumplido con todas tus obligaciones en el trabajo y en casa, en el que nadie estará molesto contigo por dejar pasar una fecha de entrega o cometer un error, y en el que la persona totalmente optimizada en la que te habrás convertido podrá, al fin, abordar las cosas que de verdad dan sentido a la vida. Empecemos por admitir la derrota, nada de eso va a pasar. ¿Pero sabes qué? Es una maravillosa noticia. Con este contenido damos inicio a una serie de videos que espero sean de tu utilidad para comprender el poco tiempo que tenemos en el planeta. A lo largo de los próximos videos estaré compartiendo metodologías y estrategias para aprender a sobrellevar la vida tan estresante y caótica en la que varias veces nos vemos involucrados. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de gran utilidad para más personas, compártelo, y así lograremos llegar a muchas mentes y lograr mejorar nuestra calidad de vida. No olvides la gran frase Carpe diem, tempus fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.